¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del método de integración por sustitución. Hemos visto hasta ahora el teorema fundamental del cálculo, que como vimos contaba de dos partes. Una de ellas era la regla de Barrow y otra de ellas era la que nos daba la relación precisa entre integración y derivación, ¿sí? Que nos decía que la integración y la derivación eran procesos matemáticos inversos. Entonces, este teorema fundamental del cálculo nos da las herramientas para poder evaluar una integral definida. Entonces, lo que vimos, o lo que dejamos en claro a lo largo de los ejemplos, es que uno necesita, o que es clave, encontrar una antiderivada de la función que uno está queriendo integrar, ¿cierto? Entonces, si uno encuentra una antiderivada, una primitiva de esa función, es muy fácil porque uno directamente evalúa en los bordes de integración y obtiene el resultado. Lo que pasa es que no siempre es sencillo encontrar esa primitiva. O sea, es sencillo si uno tiene una función conocida, por ejemplo una función seno. Entonces uno sabe que la primitiva tiene algo que ver con el coseno, sí o sí. O sea, yo el coseno cuando lo derivo obtengo el seno, más allá de los signos. Entonces, cuando uno tiene funciones más complicadas, o sea, por ejemplo, cuando uno se le presenta una integral de esta forma, ya no es tan sencillo darse cuenta cuál es la primitiva de esta función. ¿Sí? O sea, uno dice, bueno, tenemos la función 2x por raíz de 1 más x cuadrado, acá hay una función compuesta y está multiplicada por otra función. Entonces, decir, bueno, la primitiva es tal, bueno, no es tan fácil. Entonces, no sería en principio fácil resolver esta integral. Pero, para funciones compuestas, fundamentalmente, cuando uno tiene funciones de este estilo, así, aunque esté multiplicada por otra cosa, vamos a ver un método que es el método de sustitución que nos permite abordar un camino para poder resolver este tipo de integrales. Lo que vamos a hacer es algo parecido a un truco de magia, ¿sí? Pero que no lo es porque tiene viabilidad matemática, ¿sí? No violamos ninguna ley matemática al hacerlo, sino que solamente vamos a cambiar la variable con respecto a la cual vamos a integrar. Recuerden, la integral, acá tenemos este diferencial x acá, que es un operador, ¿no es cierto? Este nos indicaba con respecto a qué variable integramos, ¿sí? O sea, por ahí no tiene tanto sentido cuando uno siempre se refiere a la misma variable, la x en este caso, pero ahora sí va a contar con sentido porque nosotros vamos a hacer un cambio de variable. Entonces la integral que tendremos va a ser diferencial u, porque vamos a definir esta nueva variable u que está acá, que la definimos como 1 más x cuadrado. Entonces vean que 1 más x cuadrado es la función que está dentro de la raíz, ¿sí? O sea que es la función interior de nuestra función compuesta. Y eso nos va a permitir resolver esta integral. Vean de qué manera. Proponemos esta función, decimos u es igual a 1 más x cuadrado. ¿En base a qué? Arbitrariamente, o sea, nosotros decidimos que esa función es así. Ahora, en los ejemplos sucesivos que veamos, vamos a ver cómo es que se elige esta función. Entonces proponemos u igual 1 más x cuadrado, entonces su derivada con respecto a x, o sea, esta es una nueva función, u, entonces por supuesto va a tener una derivada propia, la derivada de u con respecto a x. Esa derivada es 2x. Ahora, en este caso de esta función, uno puede hacer lo siguiente. Uno puede pensar en esta derivada. Esto es una notación de Leibniz, como hemos visto, la derivada de u con respecto a x representa. Pero, si uno lo piensa en cuanto a la definición de derivada, recuerden lo que era esto. Era un límite de un delta u sobre delta x, donde delta u y delta x, ¿qué eran? Bueno, eran diferencias, o sea, cambios en una magnitud. Sería, por ejemplo, delta u sería u1 menos u0, u final menos u inicial. Entonces era una distancia, si se quiere, si uno lo piensa en términos geométricos. Y lo mismo con delta x. Entonces nosotros obteníamos que diferencial o du sobre dx era igual al límite, ¿sí? Cuando h tiende a 0, digamos, de delta u sobre delta x. Entonces uno puede ver esta expresión que está acá como un cociente de dos magnitudes, ¿sí? Diferencial u es una magnitud muy pequeña y diferencial x también es una magnitud muy pequeña, pero uno puede verlo como magnitudes, ¿sí? Como una distancia, por ejemplo. Entonces una distancia sobre otra distancia. Entonces
Si uno lo ve con esos ojos, en vez de verlo como una notación de derivada, lo ve como un cociente, entonces uno podría decir, bueno, si diferencial x no es 0, yo puedo pasarlo multiplicando y hacer esto que está acá. ¿Sí? Decir diferencial u igual 2x por diferencial x. O sea, separar esto que uno ya ha dejado de verlo como una notación para la derivada y ahora lo ve como una diferencia o como un cociente entre dos magnitudes. Por supuesto, esto sigue significando la derivada de u con respecto a x, pero este otro significado que nosotros le damos como un cociente de magnitudes nos permite hacer esto que está acá. Esto se puede hacer únicamente en el caso de que u sea derivable, o sea que exista la derivada de esta función u que nosotros proponemos y que esa derivada sea continua. O sea, en este caso sucede, ¿no es cierto? Nuestra función es 1 más x cuadrado, es un polinomio, y su derivada es 2x. 2x no solo existe, sino es continua en todos los reales. Entonces, cuando eso sucede, uno puede hacer esto. Esto quiere decir que u es una función diferenciable. Aún no lo hemos visto en el curso, pero lo vamos a ver cuando veamos aplicaciones de derivadas, una vez que terminemos la parte de integrales, ¿sí? Pero esto es un adelanto, o sea que nosotros vamos a volver a esto que está acá, ¿sí? Esta función u se dice diferenciable porque su derivada existe y es continua. Ahora luego vamos a volver a eso. Pero lo cierto es que cuando esto sucede, cuando la derivada de u con respecto a x existe y es continua, uno puede darse este lujo, digamos, tratar esta derivada como un cociente de dos magnitudes muy pequeñas y pasar este diferencial x multiplicando para el otro lado y tener esta nueva expresión. Diferencial u es igual a 2x por diferencial x. Entonces, ahora volvemos a la integral. La integral que nosotros teníamos, podíamos expresarla de esta forma, no hay ningún problema. O sea, lo único que hice acá fue invertir el orden de los términos del producto y pasé el 2x atrás de la raíz, no hay ningún problema. Entonces, vean lo que pasa, comparen esto con lo que nosotros propusimos. Propusimos u igual 1 más x cuadrado, o sea que acá estaría u, ¿sí? Y propusimos que diferencial u era 2x por diferencial x, o sea esto, 2x por diferencial x, ahí está. Entonces tenemos u y tenemos diferencial u. Entonces si esto es válido, lo cual lo es, ¿sí? Porque nosotros no hicimos nada raro acá, o sea, hicimos algo válido, entonces uno puede decir, bueno, esto es u, lo que está bajo la raíz, y esto es diferencial u, entonces lo reemplazo y obtengo una nueva expresión integral que es equivalente a esta otra. O sea, yo no cambié nada, solamente redefiní las cosas. ¿Sí? Entonces por eso decimos que es algo parecido a un truco, ¿sí? Es un truco que engaña esta integral, pero en realidad esto representa exactamente lo mismo. Entonces si yo resuelvo esto, estaré resolviendo lo que me están pidiendo, ¿sí? Entonces la integral de raíz de u diferencial u, ahora integramos con respecto a la variable u. Entonces esto es fácil de hacer, esto es u a la 1 medio, podemos integrar y tenemos u a la 3 medios sobre 3 medios, ¿sí? Recordemos, esto es regla de potencia, le sumamos 1 a esto, ¿sí? 1 medio más 1 da 3 medios, entonces su primitiva es u a la 3 medios sobre 3 medios más una constante c. Ahora bien, este resultado está en términos de u, ¿sí? ¿Este resultado es válido? Sí, es válido, pero si yo lo dejo así, lo dejo a la mitad. ¿Por qué? Porque yo u lo definí de esta manera, 1 más x cuadrado, y el ejercicio o la integral que se nos pide resolver, bueno, nos habla de x, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar la primitiva realmente como eso, como se nos pide en función de la variable x, lo que hago es esta u que está acá la reemplazo por lo que yo había propuesto. Esto sigue siendo válido, por supuesto. Entonces u es igual a 1 más x cuadrado y yo reemplazo y obtengo el resultado, ¿sí? Entonces ese es nuestro resultado y nos ha permitido resolver una integral que en principio parecía re complicada, o sea, parecía que esto yo no podía encontrar de ninguna forma la primitiva, y sin embargo lo hice, sí, lo hice utilizando este método, y este es el método de sustitución. En el libro, quizá, en el libro de Purcell, por ejemplo, van a encontrar una definición del método de sustitución. Yo creo que es, no agrega nada, ¿sí? O sea, esto que está acá, esto que acabo de explicar, es puntualmente el método de sustitución y así es como vamos a proceder para resolver los ejercicios. Entonces la definición por ahí no la vamos a dar, sino que la idea es que se comprenda el método y que
el ingeniero lo utilice como una herramienta, ¿sí? Como una herramienta. Una vez que uno comprende cómo se hace, es muy fácil proceder a resolver ejercicios. Entonces, en lo sucesivo vamos a ver una serie de ejemplos que nos van a dar particularidades de este método y nos van a permitir resolver algunos tipos de integrales que tienen funciones de esta forma, ¿sí? Aparecen funciones compuestas en general.